Pues ya hemos llegado a nuestra semana de abono número 9, que es una semana propicia para muy buenos reencuentros, porque vamos a tener a dos artistas que estuvieron en el pasado, hace muchos años, en la orquesta y que vuelven esta semana y que, bueno, desarrollan carreras exitosas, sobre todo mucho en Estados Unidos, aunque también en Europa. Nos acompaña la maestra JoAnn Falletta, muchas gracias por venir. Hello, thank you. Y tendremos también al excelente pianista Garrick Ohlsson. Garrick Ohlsson, que estuvo también con nosotros allá por los años 90 y que vuelve para hacer el concierto de Chopin, que es uno de sus grandes caballos de batalla, porque él fue ganador en 1970, el primer norteamericano que ganó el premio Chopin, allá por, como digo, hace ya más de 40 años. Desde entonces ha construido una solidísima carrera. Hará el concierto de piano número 1 de Chopin, y de estas cosas y del programa y también de la Sirenita vamos a hablar con JoAnn Falletta. Muchas gracias otra vez. Lo primero, decíamos, la primera parte compartirá escenario con Garrick Ohlsson en ese Chopin número 1. A beautiful piece, and of course Garrick, Mr. Ohlsson, is very famous for his Chopin. Very famous because he was the winner of the Chopin competition. So, and I worked with him several times in the United States, but first time together here. Right. JoAnn Falletta estuvo con nosotros dos veces más, en el año 94 y en el año 97. En aquel entonces vino invitada por quien era nuestro director titular, Teo Alcántara, y bueno, vuelve ahora, ¿no? 25 años después de aquella primera visita, y para hacer la Sirenita de Zemlinsky, que es la obra que nos ha propuesto. Sí. Una obra que tiene un cierto carácter autobiográfico, ¿es así? Sí, that is certain. It is a beautiful piece, not very well known. So I wanted to bring something that the orchestra would not have played. But the Sirenita is based upon the story of the Little Mermaid, but not the Disney version, which is a happy version. This is the real version of Hans Christian Andersen, the great writer of fairy tales. And it's very sad. And of course the ending, she becomes a human being because she saves him. You know, he is drowning and she saves the prince. She wants to become a human being, and she does. But she cannot speak to him. He marries someone else, and she runs up a cliff and throws herself into the ocean, and she drowns. But what makes it for me very poignant is that it is about Zemlinsky. Because Zemlinsky was deeply in love with Alma Schindler. Supposedly they said Alma Schindler was the most beautiful girl in Vienna. He was teaching her composition and he fell in love with her, and she seemed to love him too, but when she met Gustav Mahler, she forgot all about Zemlinsky. Now, Zemlinsky really had a broken heart, and I think in his entire life he never really got over that. He always. So he wrote this piece then because he was the Little Mermaid, the person who was rejected, the person who was left alone, who couldn't give his love. So he felt very close to that fairy tale, and for me that's what makes it very meaningful and very emotional. Es una figura, la de Zemlinsky, un poco que siempre lo hemos visto como a la sombra de Gustav Mahler, ¿no? Sí. Son cuestiones amorosas, pero también en cuanto a su repercusión como compositor, porque bueno, ha tenido menos repercusión que Gustav Mahler, aunque su música merece muchísimo la pena ser escuchada. Sí, It's really worth to be listened. It is. I'm so glad to do this here. Y la orquesta es diferente a la que usted conoció, aunque hay muchos músicos que todavía continúan, por supuesto, pero bueno, ¿qué tal están yendo estos ensayos? Hoy hemos tenido ya la segunda sesión con Zemlinsky. I am deeply impressed with them because they are so filled with a kind of passion, and they are flexible, very musical. They go into the music and they embrace it. And very fine players. Some I remember because there are some, as you said, are still here. But many new people, and
when they started to play the piece, they filled up the room with this sound, incredible sound. Yeah. Fantastic. Yeah, certainly. Este sonido voluptuoso, ¿no?, en la música de Zemlinsky, y también ese gran repertorio con el Chopin número 1 con Garrick Ohlsson, que es un auténtico, pues, referente en esa música, en este compositor, en Chopin. Así que muchas gracias, JoAnn Falletta. Muchas gracias a usted. Estáis invitados a disfrutar del Chopin número 1 con Garrick Ohlsson y la Sirenita de Zemlinsky con la maestra JoAnn Falletta.